Bienvenidos al canal. El video habla acerca de la adaptación a los cambios, tanto a nivel personal como profesional. Nos sentimos muy bien cuando dominamos al 100% nuestra actividad. Pasar años perfeccionando un método, memorizando un proceso, nos da seguridad y confianza. Saber exactamente qué hacer y cómo resolverlo nos hace sentir competentes. Es nuestra zona de confort productiva. Sin embargo, el entorno actual no se queda estático. Tarde o temprano llegan las innovaciones, los cambios de procesos, y es justo ahí, en el choque entre lo conocido y la novedad, donde aparece una fricción inevitable. La etapa del desconcierto. Cuando obligamos a un empleado a modificar sus hábitos y rutinas, no solo le estamos cambiando el proceso, le estamos moviendo el piso. Es completamente natural que surja el estrés, la desconfianza y esa silenciosa incertidumbre de preguntarse: ¿seré capaz de aprender este nuevo cambio? ¿Seguiré siendo igual de valioso? El error más común de la gerencia tradicional es asumir que la resistencia al cambio es un acto de rebeldía o pereza. No lo es. Es una respuesta humana ante la pérdida de control. Como líderes, nuestro trabajo no es imponer la novedad a la fuerza, sino apoyar al personal para que sea un proceso amigable y con la menor inquietud posible. Pasos para la implementación efectiva. Reconocer el valor de lo anterior antes de enseñar lo nuevo. Antes de lanzar el manual del nuevo proceso, el líder debe reconocer que el método anterior era excelente y que el equipo lo dominaba a la perfección. El mensaje no debe ser: lo que hacías ya no sirve, sino: gracias a que dominamos esto, estamos listos para el siguiente nivel. Dar permiso de equivocarse al principio. La incertidumbre aparece cuando el personal siente que se le exigirá el mismo resultado desde el primer día. Para reducir la inquietud, debe existir un periodo de adaptación, una zona segura donde cometer errores en el nuevo sistema no se penalice, sino que se use para aprender. Si quitas el miedo a fallar, devuelves la confianza. Co-creación del nuevo camino. Nada genera más desconfianza que los cambios decididos a puerta cerrada. Involucrar al personal que opera los procesos en el diseño o ajuste de las nuevas rutinas los transforma de víctimas del cambio en autores del mismo. Cuando las personas ponen su huella en el nuevo método, se adueñan de él. Conclusión. Las estructuras, las herramientas y las metodologías cambian constantemente, pero la psicología humana sigue respondiendo a las mismas necesidades básicas de seguridad y reconocimiento. Hacer un cambio amigable no significa suavizar las metas ni retrasar la innovación. Significa entender que la velocidad de la transición técnica nunca debe superar la velocidad de la transición humana. Al final del día, el verdadero liderazgo adaptativo no consiste en cambiar los procesos, sino en cuidar y potenciar a las personas mientras ellas mismas logran el cambio. Cambiar es fácil. Convencer a las personas es el verdadero reto. Gracias por ver el video. Si te parece útil, dale like, suscríbete y compártelo. Déjame tu comentario. ¿Cómo logras que tu equipo se adapte a los cambios? Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.